Un saludo a todos ustedes, estimados amigos. Hoy expondré el tema de esqueleto del tronco. El esqueleto del tronco comprende la columna vertebral, el esqueleto del tórax y la pelvis. La columna vertebral es un tallo longitudinal óseo resistente y flexible situado en la parte media y posterior del tronco. Se extiende desde la cabeza hasta la pelvis. Envuelve y protege la médula espinal. Se compone de elementos óseos superpuestos, llamados vértebras. Número de vértebras. En total son consideradas de 33 a 35, de los cuales 24 vértebras son presacras, entre las que estarían 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, y 5 vértebras sacras. También se consideran de 3 a 5 vértebras coxígeas. ¿Cuáles serían sus características generales en este caso? Las características son 3. Características generales, las características particulares en diferentes regiones de la columna vertebral, la columna vertebral en general. Entre las características generales, las vértebras presentan un cuerpo vertebral, que es un arco óseo de concavidad anterior. El arco vertebral se circunscribe con la cara posterior del cuerpo vertebral, el agujero vertebral. El cuerpo vertebral tiene la forma de un segmento de cilindro. Presenta 2 caras y una circunferencia. Las 2 caras intervertebrales son horizontales. Una es superior y la otra es inferior. Luego tenemos a los pedículos. Los pedículos son 2 columnas óseas, una derecha y otra izquierda, que se extienden de anterior a posterior. Desde el cuerpo vertebral hasta los macizos óseos están aplanados transversalmente. Luego tenemos a las láminas, que se extienden desde los pedículos hasta la apófisis espinosa y limitan posteriormente el agujero vertebral. Apófisis espinosa. Nace del ángulo de unión de las láminas y se orienta posteriormente. Presenta 2 caras laterales, un borde superior delgado, un borde inferior grueso, una base de implantación ancha y un vértice libre. Apófisis transversas. Se implantan por su base, una a la derecha y otra a la izquierda, en el arco vertebral posteriormente a los pedículos. Se dirigen lateralmente y terminan en un vértice libre. Apófisis articulares. Son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Son eminencias implantadas en el arco vertebral, a la altura de la unión de los pedículos y las láminas. El agujero vertebral se encuentra limitado anteriormente por el cuerpo, lateralmente por los pedículos y posteriormente por las láminas. Los agujeros vertebrales superpuestos constituyen el conducto vertebral o conducto raquídeo. Características particulares de las vértebras. Empecemos por las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales presentan un cuerpo vertebral que es alargado transversalmente y más grueso anterior que posteriormente. En su cara superior están 2 eminencias laterales llamadas apófisis unciformes o ganchos del cuerpo vertebral. En su cara inferior se observan 2 escotaduras laterales en relación con la vértebra subyacente a través de sus ganchos. Pedículos. Los pedículos nacen de la parte posterior de las caras laterales del cuerpo vertebral. Las láminas son cuadriláteras y más anchas que altas. Las apófisis espinosa
presenta un vértice bitubercular y una cara borde inferior excavado con un canal. Las apófisis transversas se implantan por medio de dos raíces que encierran junto con el pedículo al agujero transverso. Las apófisis articulares terminan en carillas articulares planas y cortadas en bisel. Agujero vertebral es triangular y su lado anterior o base es mayor que los otros dos. Vértebras torácicas. Las vértebras torácicas tienen un cuerpo vertebral que es más grueso que las cervicales y su diámetro transversal es casi igual al diámetro antero-posterior. Sus pedículos se implantan en la mitad superior de la cara posterior del cuerpo vertebral y su borde inferior es mucho más escotado que el superior. Láminas. Sus láminas son igual de altas que de anchas. Las apófisis espinosa es voluminosa, larga y muy inclinada inferior y posteriormente. Su vértice es unitubercular. Las apófisis transversas se desprenden a cada lado de la columna ósea. Están orientadas lateral y un poco posteriormente. Sus apófisis articulares son salientes superiores e inferiores a la base de las apófisis transversas. El agujero vertebral es casi circular en las vértebras torácicas. Vértebras lumbares. El cuerpo vertebral de las lumbares es voluminoso y reniforme, de eje mayor transversal. Los pedículos son muy gruesos y se implantan en los 3/5 superiores. Sus láminas son más altas que anchas. Su apófisis espinosa es una lámina vertical, rectangular y gruesa, orientada horizontalmente en sentido posterior. Las apófisis transversas, también llamadas costales o apófisis costiformes, se implantan en la unión del pedículo y de la apófisis articular superior. Son largas y estrechas, representan las costillas lumbares. Las apófisis articulares superiores están aplanadas transversalmente y las apófisis articulares inferiores muestran una superficie articular convexa en forma de segmento de cilindro. Y su agujero vertebral tiene la forma triangular de lados casi iguales. Vértebras sacras y coxígeas. El sacro es el resultado de la unión de las 5 vértebras sacras. Está situado en la parte posterior de la pelvis, inferiormente a la columna lumbar y entre los dos huesos coxales. Tiene 4 caras, una base y un vértice. La cara pelviana o anterior es cóncava, de superior a inferior, y transversalmente. En los extremos de las líneas transversales a cada lado están los agujeros sacros anteriores. Y en las vértebras sacras segunda, tercera y cuarta se inserta el músculo piriforme. Cara dorsal o posterior es convexa y muy irregular, presente en la línea media a la cresta sacra media. A cada lado de esta cresta sacra media están el canal del sacro, la cresta sacra intermedia, los agujeros sacros posteriores, la cresta sacra lateral. También es importante resaltar que en la cresta sacra media, en la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral se insertan los músculos erectores de la columna. Caras laterales son triangulares de base superior. Pasando al coxis. El coxis tiene 2 caras, 2 bordes, una base y un vértice.
Su cara anterior es cóncava, la posterior es convexa. Y sus bordes laterales en sus bordes laterales se insertan los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso y el músculo coccígeo. Columna vertebral. La columna vertebral mide por término medio 75 centímetros de longitud. Las curvaturas sagitales se suceden de superior a inferior. La curvatura cervical es convexa anteriormente. La curvatura torácica es cóncava anteriormente. La curvatura lumbar es convexa anteriormente. Y la curvatura sacrococcígea es cóncava anteriormente. El conducto vertebral o raquídeo se extiende a lo largo de toda la columna vertebral. Es prismático y triangular en el cuello y en la región lumbar, mientras que es casi cilíndrico en la región torácica. Esternón. Es un hueso alargado de superior a inferior, aplanado de anterior a posterior y está situado en la parte anterior y media del tórax. Originariamente formado por varias piezas independientes, conocidas como esternebras. Parece estar constituido solamente por 3 piezas principales. 1 que sería el manubrio o mango o preesternón, 2 el cuerpo, la lámina o mesoesternón, y 3 la apófisis xifoides o punta. Cara anterior. La cara anterior es convexa de superior a inferior. La línea de unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón forma el ángulo del esternón, o también llamado el ángulo de Louis. En el cuerpo hay algunas rugosidades para la inserción del músculo pectoral mayor. En su cara posterior, se dice que la cara posterior es cóncava y lisa. Bordes laterales. Cada borde lateral presenta 7 escotaduras costales que se articulan con los 7 primeros cartílagos costales. Costillas. Son huesos planos y muy alargados. Son 12 a cada lado y se designan con los nombres de primera, segunda, tercera, etc. De superior a inferior. Se distinguen 3 categorías. Costillas verdaderas son aquellas que están unidas al esternón por los cartílagos costales. Costillas falsas, que no se extienden hasta el esternón y son 3, la octava, la novena y la décima. Costillas flotantes, que no alcanzan ni el esternón ni el arco costal y son la 11ª y 12ª costillas. Características generales. En cuanto a las características generales hay que considerar la dirección. Describen una curva cóncava medial que no es regular. También tiene una longitud que aumenta desde la primera hasta la séptima y disminuye desde la séptima hasta la 12ª. Configuración. En cada costilla se distinguen un cuerpo, un extremo posterior y un extremo anterior. El cuerpo presenta una cara lateral, una cara medial, un borde superior que es romo y un borde inferior delgado y rugoso. Músculos de la pared anterolateral del abdomen. Comprende 5 músculos. El músculo recto del abdomen, músculo piramidal, el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo oblicuo externo del abdomen. Empecemos por la primera. El músculo recto del abdomen es un músculo alargado, aplanado y grueso. Se extiende a lo largo de la línea media, desde el pubis hasta la parte anterinferior del tórax. Sus inserciones. Se inserta por medio de un tendón aplanado y corto inferiormente, en la parte anterior del borde superior y en la cara anterior del pubis. En la cara anterior de la sínfisis.
El tendón del músculo recto del abdomen está generalmente dividido en dos fascículos, uno medial y otro lateral, y este último es el más ancho. Del fascículo lateral se desprende una expansión triangular conocida como ligamento de Henle. Músculo piramidal. Este músculo es inconstante, es un músculo triangular de base inferior situado anteriormente en la parte inferior del músculo recto del abdomen. Se extiende desde el pubis hasta la línea alba. Sus inserciones se insertan por medio de fibras tendinosas cortas en el pubis, inferiormente al músculo recto del abdomen y en la cara anterior de la sínfisis, por medio de fibras que se entrecruzan en la línea media con las de los músculos piramidal, recto del abdomen y oblicuo externo del abdomen, del lado opuesto en todo caso, ¿no? De ahí las fibras musculares suben para terminar en la parte lateral de la línea alba. El músculo transverso del abdomen es el más profundo de los tres músculos planos y anchos de la pared anterolateral del abdomen. Semicilíndrico, muscular en su parte media y termina en sus dos extremos por tendones aponeuróticos. Ocupa toda la mitad lateral de la pared abdominal, desde la columna vertebral hasta la línea alba. En cuanto a sus inserciones, nace de superior a inferior, primero, de la cara interna de los 6 últimos arcos costales. Segundo, del vértice de las apófisis costales de las 4 primeras vértebras lumbares. Y tercero, de la mitad o de los 2/3 anteriores del labio interno de la cresta ilíaca y del tercio lateral del ligamento inguinal. Músculo oblicuo interno del abdomen. Es un músculo ancho, aplanado y triangular. Se aplica a la cara superficial del músculo transverso del abdomen, al que cubre casi completamente. Sus fibras irradian desde la cresta ilíaca hacia las últimas costillas, la línea alba y el pubis. Sus inserciones nacen primero por medio de fibras musculares y tendinosas del tercio lateral del ligamento inguinal y de los 3/4 anteriores de la línea intermedia de la cresta ilíaca. Segundo, por medio de una lámina tendinosa delgada que se confunde con la fascia toracolumbar del cuarto posterior de la cresta ilíaca y de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. Terminan en una larga línea de inserción que va desde las últimas costillas hasta el pubis, pasando por la línea alba. Músculo oblicuo externo del abdomen. Es un músculo ancho y delgado, muscular en su parte posterior y tendinoso anteriormente. Es el más superficial de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Sus fibras se extienden desde la pared torácica hasta la línea alba, el pubis, el ligamento inguinal y la cresta ilíaca. Inserciones. Se inserta superiormente por medio de 7 u 8 digitaciones musculares y tendinosas en la cara externa y el borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas. La última digitación nace del cartílago de la duodécima costilla. Estas lengüetas, que están dispuestas en forma de dientes de sierra, se engranan con las digitaciones inferiores del músculo serrato anterior superiormente y con las lengüetas de origen costal del músculo dorsal ancho inferiormente.